Bienvenidos al canal Historias de la Biblia. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en la historia de las 12 tribus de Israel, una narrativa épica que comienza con Jacob y sus 12 hijos, cuyos descendientes formarían la nación de Israel. Este viaje incluye esclavitud, batallas, promesas divinas, reinos poderosos, misterios sin resolver y lecciones que resuenan hasta nuestros días. Prepárate para un increíble viaje a través del tiempo. Parte 1. Los orígenes. Jacob y sus 12 hijos. Todo comienza con Jacob, el nieto de Abraham, el gran patriarca de Israel. Jacob tuvo 12 hijos de 4 mujeres diferentes, sus esposas Lea y Raquel y sus concubinas Bilha y Silpa. Estos hijos darían origen a las 12 tribus que más tarde heredarían la tierra prometida. A continuación, una visión detallada de cada uno de estos hijos y sus tribus. Los 12 hijos de Jacob, Rubén, significado del nombre. Mirad, un hijo. Madre, Lea. Historia personal. Como primogénito, Rubén tenía derechos especiales, pero perdió su estatus al acostarse con la concubina de su padre, Bilha. Tribu de Rubén recibió tierras al este del Jordán. Aunque la tribu no se destacó como líder en Israel, era conocida por sus fértiles pastizales. Simeón, significado del nombre, Dios ha escuchado. Madre, Lea. Historia personal. Simeón fue uno de los hermanos que atacó la ciudad de Siquem en venganza por la violación de su hermana Dina, lo que resultó en una maldición de parte de Jacob. Tribu de Simeón. Se convirtió en una de las tribus más pequeñas y con el tiempo fue absorbida por la tribu de Judá. Leví, significado del nombre, unido. Madre, Lea. Historia personal. Junto con Simeón, Leví fue violento en el episodio de Siquem, pero sus descendientes asumieron el papel de sacerdotes de Israel. Tribu de Leví. Los levitas no recibieron tierras específicas, pero fueron designados para servir como sacerdotes y cuidadores del templo en todo el territorio de Israel. Judá, significado del nombre, alabanza. Madre, Lea. Historia personal. Judá se convirtió en líder entre sus hermanos y más tarde su linaje se convertiría en la realeza, de la cual descenderían reyes como David y, según la tradición cristiana, Jesús. Tribu de Judá, la más poderosa de las tribus. Judá dominaba el sur de Israel e incluía la ciudad de Jerusalén. Dan, significado del nombre, juicio. Madre, Bilha, concubina de Raquel. Historia personal. Dan es recordado como el progenitor de una tribu fuerte y guerrera. Tribu de Dan, originalmente establecida en el oeste pero más tarde migró al norte. Esta tribu se involucró en prácticas idólatras. Neftalí, significado del nombre, mi lucha. Madre, Bilha. Historia personal. Neftalí fue descrito como una gacela suelta, simbolizando libertad y fuerza. Tribu de Neftalí, establecida en el norte de Israel, en una región fértil y próspera. Gad, significado del nombre, fortuna. Madre, Silpa, concubina de Lea. Historia personal. Gad fue bendecido con una tribu fuerte y combativa. Tribu de Gad, establecida al este del Jordán. Gad se convirtió en una tribu guerrera, defendiendo las fronteras de Israel. Aser, significado del nombre, feliz. Madre, Silpa. Historia personal. Aser fue bendecido con prosperidad y abundancia. Tribu de Aser. La tribu de Aser se estableció en una zona fértil al noroeste, conocida por su prosperidad agrícola. Isacar, significado del nombre, recompensa. Madre, Lea. Historia personal. Jacob describió a Isacar como un burro fuerte, refiriéndose a su fuerza y arduo trabajo. Tribu de Isacar. Ubicada en el fértil valle de Jezreel, la tribu de Isacar era conocida por su arduo trabajo y sabiduría. Zabulón, significado del nombre, morada. Madre, Lea. Historia personal. Zabulón fue bendecido como alguien cuya descendencia se beneficiaría del comercio marítimo. Tribu de Zabulón,
Establecida cerca de la costa, Zabulón controlaba importantes rutas comerciales, siendo una tribu próspera. José, significado del nombre, él añadirá. Madre, Raquel, historia personal. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero se convirtió en gobernador de Egipto, salvando a su familia del hambre. Tribu de José, Efraín y Manasés. En lugar de una tribu propia, José recibió dos. Sus hijos, Efraín y Manasés, heredaron grandes porciones de tierra y se convirtieron en poderosas tribus en el reino del norte. Benjamín, significado del nombre, hijo de mi mano derecha. Madre, Raquel, historia personal. Benjamín era el hijo más joven de Jacob y fue muy amado, especialmente después de la aparente muerte de José. Tribu de Benjamín. Aunque pequeña, la tribu de Benjamín era estratégica y valiente. El primer rey de Israel, Saúl, provenía de esta tribu. Parte 2. La promesa y el exilio en Egipto. Los 12 hijos de Jacob formaron el núcleo del pueblo de Israel. Después de que José fue vendido como esclavo, se convirtió en gobernador de Egipto, donde, mediante un plan ingenioso, salvó a su familia del hambre. La familia de Jacob se mudó a Egipto, donde prosperaron durante varias generaciones hasta ser esclavizados. Moisés, de la tribu de Leví, fue elegido por Dios para liderar al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en el famoso episodio del Éxodo. Durante los 40 años en el desierto, las 12 tribus se organizaron alrededor del tabernáculo, donde adoraban a Dios y recibían las leyes que moldearían su cultura. Parte 3. La conquista de Canaán y la división de la tierra. Después de vagar por el desierto, bajo el liderazgo de Josué, el sucesor de Moisés, las tribus de Israel finalmente entraron en la tierra prometida. Canaán fue dividida entre las 12 tribus, con excepción de la tribu de Leví, que recibió ciudades dispersas entre las otras tribus debido a su papel sacerdotal. La tierra prometida fue dividida de la siguiente manera: Judá, Benjamín, Efraín, Manasés recibieron tierras centrales y al sur, incluyendo Jerusalén. Neftalí, Zabulón, Aser y Isaacar se establecieron en el norte. Rubén, Gad y la mitad de Manasés se establecieron al este del río Jordán. Dan inicialmente se estableció en el oeste, pero luego migró al norte. Parte 4. La era de los jueces y la monarquía. Durante la era de los jueces, Israel experimentó una serie de crisis internas y externas, y cada tribu luchó para establecerse y mantener su tierra. Jueces como Sansón, de la tribu de Dan, y Débora, posiblemente de Efraín, lideraron al pueblo contra sus enemigos. El deseo de estabilidad llevó a la elección de Saúl, de la tribu de Benjamín, como el primer rey de Israel, seguido por David, de la tribu de Judá. Bajo Salomón, hijo de David, Israel alcanzó su apogeo de poder y prosperidad con la construcción del Templo de Jerusalén. Parte 5. La división del reino y las 10 tribus perdidas. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: Reino del Norte, Israel, incluyendo 10 tribus lideradas por Jeroboam, con capital en Samaria. Reino del Sur, Judá, compuesto por Judá y Benjamín, con capital en Jerusalén. El reino del norte fue conquistado por los asirios en el 722 a.C. y las 10 tribus perdidas, Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés, desaparecieron de la historia. Hasta hoy, el paradero de estas tribus sigue siendo un misterio, con varias teorías y leyendas sobre su destino. Parte 6. El retorno del exilio y el legado de las tribus. El reino del sur, Judá y Benjamín, fue exiliado a Babilonia en el 586 a.C., pero después de 70 años regresaron a su tierra natal, reconstruyeron Jerusalén y el templo y restablecieron su identidad como judíos. Las tribus de Judá
Benjamín y Leví formaron el núcleo del pueblo judío posexilio. Las 10 tribus perdidas siguen inspirando curiosidad y especulación. Muchos creen que volverán en el fin de los tiempos, cumpliendo antiguas profecías sobre la restauración de Israel. Conclusión: las 12 tribus de Israel no son solo un relato bíblico, sino una saga épica de fe, resistencia y supervivencia que atraviesa milenios. Sus historias no solo moldearon la nación de Israel, sino también la fe de millones de personas en todo el mundo. El destino de las 10 tribus perdidas sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia, y su legado aún vive en tradiciones y profecías. Si disfrutaste de este fascinante viaje, suscríbete al canal Historias de la Biblia para más relatos épicos de la historia antigua.